Cazadores de fantasmas. La familia Allen vive en la aldea de Hellfield Down. Son una familia tan normal como podría encontrarse en cualquier otra parte de Inglaterra. Ricky, el padre, apenas pasó los 50 años. Fue soldado en las Fuerzas Armadas y su empresa estuvo en problemas durante la recesión. Ahora tiene un servicio de taxis. Jackie, su esposa, es una enfermera quirúrgica calificada. Ella pasa sus días en el quirófano del hospital local. Susan, su hija, tiene 21 años y Richard 20. Su hija tiene 21 años y Richard 20. Las primeras señales de que las cosas no andaban bien fueron una extraña sensación de horror y malos presentimientos en el dormitorio de Richard. En mi interior tenía sensaciones muy extrañas. El fantasma realmente parecía pedirme que hiciera cosas o tratara de hacerlas, pero era muy confuso. No había discusiones, pero estaba cargado. Richard especialmente tenía estados de ánimo muy extraños. Tenía mal humor, sin ningún motivo. Uno no se sentía con ganas de andar feliz por la casa, ni seguro y contento por allí de noche. Al principio, la familia apenas podía admitir que algo andaba radicalmente mal. Los extraños eventos y perturbadoras sensaciones continuaban sucediéndose y cada vez eran más desconcertantes. Y también solía haber un aroma especial. Era el mismo olor que hay inmediatamente cuando uno apaga una vela. Solía oler así la parte superior de las escaleras, en este cuarto. No todo el tiempo, pero cuando había este olor, las cosas no estaban bien. Mi televisión solía apagarse y encenderse y cambiaba de canales todo el tiempo. El control remoto solía estar sobre el suelo. No había razón, nadie usaba la TV abajo. Probamos los controles en otros cuartos para saber si podíamos cambiar los canales desde otros cuartos, pero no era eso. Y así hubo otra cosa. Cuando nos mudamos, el depósito del retrete se accionaba por sí solo. Quitamos las partes del baño y volvimos a instalarlas. Refaccionamos todo. Obviamente todo era nuevo. Antes había un retrete con depósito a cadena que uno alaba. Es todo nuevo, pero eso continúa sucediendo. La cadena aún se acciona, especialmente de noche cuando todos se fueron a dormir. Tan desesperante se hizo la situación que le pidieron a Brenda, una vecina interesada en cuestiones espirituales, que examinara el lugar para percibir si había algo malo. Había algo muy malo en ese cuarto. De hecho, era tan poderoso que a duras penas podía quedarme parada en él. Trataba de alejarme del cuarto y se me hacía difícil bajar las escaleras. De modo que tenía que sentarme en las escaleras porque el poder era demasiado fuerte para mí. Recibí un llamado de Brenda diciéndome que hacía demasiado frío en la casa y que había muchas ondas negativas. La familia misma, la atmósfera dentro de la familia era distinta. Llamé a Helen, una amiga mía y compañera de trabajo, y arreglamos una cita para ir. John trabaja de día como albañil y por las noches opera un servicio de rescate psíquico para gente desesperada. Él afirma que el número de casos atendidos ronda los 1000. Helen es descrita como una transmedium. Según explica John, las entidades o espíritus que encuentran ingresan al cuerpo de Helen para que John pueda hablar con ellos e intente convencerlos de abandonar este mundo. No obstante eso, Helen no quiso ser entrevistada. Mientras entraba, Helen caminó directo hacia arriba donde consideró que debía ir, y John fue hacia el salón de estar. Helen bajó unos minutos más tarde y dijo que sí, definitivamente había una entidad allí arriba que no debía estar. Y le dijo a John que había que hacerlo esa noche, en ese momento. Estábamos todos sentados con nuestros brazos plegados sobre nuestro plexo solar. Esto era así para que la entidad no saltara sobre ninguno de nosotros. Por la misma razón, tampoco podíamos hablar.
Helen se sentó y entró en un trance y respira muy profundamente. John comenzó a hablar después de un tiempo con Helen. La voz que salía de ella primero era de mujer. Era una mujer que colocó su espíritu en el cuerpo de Helen y dijo que estaba lista para comenzar. Y no me sorprendió demasiado. No creí que fuera real, sino hasta que la voz de mujer cambió totalmente y se tornó una voz masculina que salía de esta señora. El fantasma hablaba a través de ella diciendo quería matarlo y cosas por el estilo. Eso me asustó. Según la explicación posterior de John Parker, el espíritu era una persona muerta hacía mucho, llamado Philip. Él vivía en el solar donde estaba la casa y practicaba magia negra. Como parte de sus rituales, había asesinado a su novia y ahora no podía salir de ese lugar. Y Philip estaba realmente furioso al principio. Nos lanzaba juramentos y toda clase de insultos. Era como si pudiera usar el lenguaje moderno, pero no lo comprendiera. John lo llamó chico un par de veces y él decía siempre, no entiendo, chico, no lo entiendo, pero nos insultaba de forma contemporánea. La conversación entre John y la entidad, como dije, era agresiva. Y el tema era que el ente no quería irse. Él se divertía, eran como travesuras. Generalmente hacía estragos. Y John argumentaba que tenía que irse por esos estragos que causaba y que él no podría crecer o avanzar sino hasta que se fuera. Era su hora de irse. No tenía que estar allí. Ese no era su lugar. Él trató de levantarse o trató de que Helen se levantara de la silla varias veces. John le decía que volviera a sentarse. Pero John dijo que no podía salir de la silla, aunque quisiera, porque estaba tratando de escapar. Un momento en que tuve mucho miedo fue cuando la entidad abandonó el cuerpo de Helen, la medium, porque nadie sabía hacia dónde se dirigía. Creo que entonces a todos nos dio mucho miedo. John le dijo, estuviste provocando a Richard, hiciste cosas malvadas, y él lo admitió. John preguntó por qué, y él dijo que todo era por el poder y el control, y que aún deseaba matar gente, aun cuando estaba muerto. Y había muchos insultos, provocaciones, y John se enojó porque los insultos de la entidad provocaban y finalmente se dio cuenta de que era un amigo de la entidad que podía ver en la luz y hablaba con esta, instándola a acompañarlo a la luz. También estaba su madre pidiéndoselo. Todos nos sentamos en silencio un momento conmocionados. Aunque ya habían pasado cosas, era una gran conmoción escucharla y verla sentada delante de tus ojos. No es la clase de cosas que uno crea antes de verla. Nos sentamos allí largo tiempo y gradualmente nos pusimos a hablar como después de un largo sueño. Con palabras logré quebrarlo y quebré su mente, de modo que aceptó que estaba terminado. Terminado. Al minuto en que uno llega a ese nivel, la actitud mental del espíritu cambió completamente y se convirtió en un ser humano común. Todo lo que había que hacer era convencer a la persona, a la entidad misma, que no era de este mundo. Una vez que puedes hacer eso, todo se reduce a hacer venir a alguien del más allá y hacer que ambos partan juntos. Es simple como eso. Según la explicación de John, fue su amigo asesinado el que regresó y se produjo la reconciliación entre ambos. Juntos se fueron hacia la luz. Esa siempre es la frase utilizada. El punto es que, ya sea que se acepte o no la explicación de John, lo que es indudable es que algo sucedía en la casa esa noche que transformó la atmósfera allí.
Al suceder todo entre John y la mujer, Helen se había ido y el fantasma había sido enviado al más allá. ¿Qué quedó de eso? Ya no siento olores extraños o desagradables en mi casa, tampoco sucesos extraños. Estoy mucho más feliz conmigo mismo y toda mi actitud cambió realmente mucho. No hay más descargas del depósito en el retrete en mitad de la noche, ni nada como eso. Ya no sentimos olores. El ánimo de Richard es mejor y las cosas son mucho mejores. Puedo caminar por la casa de noche, subir y bajar las escaleras sin preocuparme en lo más mínimo. Ya no me preocupo tanto como antes. Después de que John y Helen fueron allí, nunca hubo más olores de velas quemándose, ni ningún otro problema. Me levanté hacia el dormitorio donde estaba. Había un olor dulzón muy profundo, como a flores. Era un olor que no podría haberse producido allí. Era muy fuerte, muy fragante, era hermoso.